hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Julio Valle, soy pastor de una iglesia en la ciudad de Iquitos, en Perú. Y quiero darles la bienvenida a este tiempo en la cual vamos a poder juntos conocer más de la palabra de Dios y en este caso más acerca del corazón de un adorador. Para mí es un honor de verdad estar aquí y poder transmitirles a ustedes este tiempo. Vamos a orar ahí donde estamos. Gracias Dios te damos por este tiempo hermoso en tu presencia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día te muestras a nosotros. Padre Santo, pedimos que tu sabiduría, tu conocimiento esté sobre nuestras vidas para poder, Padre Santo, ser parte de todo este tiempo y poder también hacer parte de la palabra tuya, Señor, en nuestras vidas. Poder tomar decisiones sabias en ti, Señor, y esperando en ti. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Bendice a cada persona, a cada mujer, a cada varón que está, Padre Santo, a través de este tiempo, Padre Santo, capacitándose y siendo parte de este entrenamiento. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar en este día. Vamos a hablar un tema que me fascina, un tema que realmente ha cambiado mi vida mucho tiempo. Llevo en el ministerio cerca de 15 años haciendo trabajo misionero, pero en el área donde siempre he servido, donde siempre mi corazón está para servir, es en el área de la alabanza. Muchos de ustedes lo pueden llamar grupo de alabanza, ministerio de alabanza, equipo de alabanza en algunas iglesias. En el caso, en el ministerio en el que estoy, en el que trabajo con la iglesia, lo llamamos ministerio, ¿no? Y en realidad es el grupo de personas que lo conforman. Pero vamos a hablar mucho más allá de la música, vamos a hablar
mucho más allá del cantante, mucho más allá del guitarrista, del tecladista, del baterista. Tal vez tú eres un músico. Vamos a hablar mucho más allá porque la alabanza viene desde acá, desde el corazón. Y justamente el tema es corazón de adorador. Y vamos a comenzar, creo que todos tienen ahí sus notas. Hay espacios en blanco donde tú vas a tener que llenar siguiendo todo este tiempo. Vamos a tratar de hacer de una forma muy amena, de una forma en la cual podamos involucrarnos todos, ¿no? Así que toma atención, dile a la persona que está a tu costado que después te converses, después de todo esto, dile que te invite a comer para que ahí puedan conversar, ¿no? Yo sé que tal vez no te invite, tal vez sí, pero la gran mayoría funciona y no te hablan durante todo el tiempo para que no te inviten a un restaurante. Así que vamos a comenzar. Una palabra de Dios es suficiente para que cambie tus circunstancias. Es suficiente. Todo a tu alrededor cambia por medio de la palabra de Dios, por medio de esa palabra que transforma tus circunstancias, transforma tu atmósfera, el lugar, la situación donde tú estás. Y es interesante esto porque la palabra de Dios nos lleva por medio a veces nos lleva por situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo. Cada uno de nosotros hemos vivido situaciones en nuestras vidas donde una sola palabra viniendo de parte de Dios a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de medios digitales como lo estamos haciendo ahora, viniendo de esa palabra preciosa de parte de Dios, cambia todo, absolutamente todo. Dios creó todo por medio de su palabra y es muy importante saber que la palabra de Dios es absoluta. Y comienzo con esto, la palabra de Dios es absoluta, no cambia. La palabra de Dios es lo que es, no, es una esencia que en los años no ha cambiado y se ha mantenido. Y eso es algo que nosotros primero debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Tener razón de que nuestro cerebro, nuestra conciencia sepa 100% de que la palabra de Dios es absoluta, que no cambia para nada, no cambia para ponerse a favor de lo que yo pienso. Si la palabra de Dios dice que lo que yo estoy haciendo está mal, entonces está mal. No lo podemos acomodar la palabra de Dios a nuestro propio deseo, a nuestro propio pensamiento. Y eso es algo que debemos tenerlo en nuestro corazón y estar seguros, 100% seguros de que no cambia. El hombre ha cambiado durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Los libros, por ejemplo, de historia, muchos de ustedes han estudiado tal vez el colegio, han estudiado la universidad, y te has dado cuenta que los libros de historia que tú tenías hace 10 años, que tú estudiabas, ya no son los mismos libros de historia de ahora, porque van habiendo nuevos descubrimientos, tu libro de biología, tu libro de ciencia, va cambiando durante todo el tiempo porque dicen, pensábamos que era así. No, ahora se descubrió que es así. Todos esos libros cambian. Nosotros podemos decirlo, que esos libros o toda palabra que no venga de parte de la palabra de Dios es relativo. O sea que cambia en el tiempo. Pero la palabra no. La palabra es absoluta. Absoluta. Para decirles, yo tengo un ejemplo. Yo tengo los libros de mi abuelo, del papá de mi abuelo. O sea, estoy hablando de los libros que tienen hace tal vez 100 años. Son unos libros de ese tamañazo. Son así unos libros grandazos, estos dobles. Yo los abrí así, unos libros parece narrador de cuentos, así unos libros grandazos. Y había un dibujo grande ahí de una célula que te daban las partes. Ahora, si tú vas y ves ese libro y lo comparas con un libro actual, todo ha cambiado. Hermanos, tenemos que estar seguros, como dije desde el principio,
de que la palabra de Dios es absoluta, no cambia. Vamos a ver en Romanos 12:1. Si me acompañas ahí, vamos al libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 1. Los que ya tienen me pueden acompañar y dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es increíble lo que nos dice acá, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Sabemos que el sacrificio más grande ya lo hizo Cristo en la cruz. De eso creo yo y tú estamos muy seguros. No hay otro sacrificio más que pueda suplantar el hecho de nuestra salvación. Pero acá la palabra de Dios nos dice que nosotros sacrifiquemos nuestro cuerpo y es verdad. Y es verdad, el día a día tenemos luchas, tenemos batallas. Yo como pastor tengo batallas todos los días. Todos los días. Yo siempre he dicho, un pastor no es aquel que ya está andando, volando por la tierra, no pisa tierra, ¿no? Todos tenemos batallas, todos tenemos luchas en nuestras vidas, pero justamente es la palabra de Dios la que nos ayuda a pasar todo ese tiempo. Es cuando te duele servir al Señor porque haces lo correcto ante sus ojos, pero los demás no lo hacen así. Cuando te guardas y cumples con lo que Él te pide, aunque es difícil y duele. Es increíble. Es increíble. Nosotros pasamos, como les dije, que pasamos por pruebas. A veces Dios nos llama a hacer cosas que a veces nos cuesta hacer. Por ejemplo, algo que los jóvenes mayormente están luchando es acerca de su sexualidad, acerca de guardarse para el matrimonio, ¿no? Es algo que mucho tiempo se lucha a un joven, ¿no? Muchos triunfan en esa parte, muchos no, pero es una parte, por ejemplo, es un ejemplo, por ejemplo, que vayas a la iglesia, ¿no? Que vayas a la iglesia, que asistas a la iglesia, y esto creo involucra a jóvenes, adultos, todos de que a veces tienes ganas de quedarte un domingo en tu casa, o por ejemplo ahorita que estás en la escuela, ¿no? Estás llevando este tema, estás llevando este curso y dices, ahora tengo que mirar mi película favorita, o a veces tengo que hacer una llamada a mi mejor amigo, y en vez de estar en el curso, en vez de estar en el tema, o a veces día domingo cuando estábamos reunidos en todo este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, tuvimos que cerrar las iglesias, no tuvimos, bueno, la iglesia, los locales tuvimos que cerrar porque la iglesia somos cada uno de nosotros, pero tuvimos que cerrar los locales. Pero antes de eso, tal vez queriendo irte a otra parte, y fuiste a otra parte y no fuiste a la iglesia porque pensabas de que era mejor irte a un paseo porque es domingo. Entonces luchamos contra eso cada día. No luchamos contra eso cada día. Entonces, pero cuando nosotros guardamos, dice la palabra de Dios, cuando nosotros lo guardamos, entonces Dios se place. Cuando nosotros cumplimos lo que está escrito en su palabra y lo que decimos también. Es muy importante esto. Saber que como ministros de alabanza, y eso vamos a ir mirándolo más adelante, es muy importante lo que decimos. Es muy importante lo que nuestra boca habla. Por eso la palabra de Dios es muy clara acerca de nuestra lengua. Acerca de nuestra lengua. Entonces, que tengamos cuidado con nuestra lengua, con lo que decimos. Entonces, es muy importante esto. Dios nos pide que guardemos también nuestra palabra, lo que nosotros decimos, para poder cumplirlo. En estos días hay muy pocas personas que guardan su palabra. Hay muy pocas personas. Han quedado muy pocas personas. Antes se hacían negocios con la palabra. Antes se hacían negocios con la palabra. Hay una frase que dicen que mi palabra es ley. Muchos
han perdido esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Hay personas que te prometen, aún en matrimonios, por ejemplo, ¿no? Pasa matrimonios que están 1 año, 2 años y después por ahí se quiebra el matrimonio y han faltado a su palabra, a su promesa que han hecho delante de Dios. Entonces Dios nos dice que guardemos y cumplamos. Guardemos y cumplamos. Así sea difícil, va a ser difícil, no te digo que es fácil. Yo mismo yo te digo que no es fácil. Pero Dios nos dice, traigamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Traigamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio es ir al lugar incómodo donde Dios te quiere utilizar. Dios nos quiere utilizar, hermanos. Pero muchas veces va a ser incómodo el lugar donde nos va a utilizar. A veces áreas de nuestras vidas tenemos que luchar cada día, ¿no? Entonces, tenemos que saber de que Dios nos va a usar, pero Dios usa a aquellos que cumplen su palabra, aquellos que van tras su palabra. Gálatas 2:20. La adoración es resistir la tentación y hacer tu parte en salir de la tentación, como la pureza y la santidad. Gálatas 2:20. ¿Cómo se presentaron las ofrendas? ¿Cómo se presentaron las ofrendas? Vamos a ver Gálatas 2:20. Toma tu tiempo para buscarlo. Yo sé que está en tu Biblia. Gálatas 2:20. Entonces, ¿lo tienes? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 nos dice: he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Qué gran palabra realmente es esta. Ya no vivo yo, sino que Cristo, dice, Cristo vive en mí. ¿De cuántos de ustedes Cristo vive en sus corazones? Amén. Amén. Entonces, si dice que ya no vivo yo, eso quiere decir que mi yo ya no existe. O sea, lo que yo pienso que es correcto, muere completamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice como debo yo vivir. Entonces ahí muero a mí yo. Muero a mis propios deseos. Muero a todo lo que yo pueda pensar que esté bien. Si la palabra de Dios dice que no está bien, entonces no está bien. Entonces, la adoración es resistir la tentación y hacer tu parte en salir de la tentación. Entonces, la adoración es resistir la tentación y hacer tu parte para salir de la tentación. Eso lo podemos ver en muchos ejemplos en la palabra de Dios, con muchos personajes en la Biblia que corrieron de la tentación, ¿no? Corrieron de la tentación. Es increíble. Nosotros somos los que decidimos ser parte o no, pero para que nosotros podamos tomar esa decisión con fuerza, con determinación, debemos cambiar, renovar nuestra mente para tomar esa clase de decisión. Porque una persona que todavía no ha sido renovada su mente, no ha cambiado su vida a través de lo que dice la palabra de Dios, no puede ser capaz de correr de la tentación. Si tú encuentras personas que has visto que han cedido a la tentación, yo siempre digo esto, no es que fue por ese momento, no. El momento, la razón ya se venía dando en esa vida. El ceder a la tentación simplemente es el resultado de lo que ya venía anteriormente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, de estar alineados con la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros
a que realmente estemos alineados con la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar. No podemos estar viviendo sin que conozcamos los deseos del corazón de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a conocer los deseos del corazón de Dios? A través de su palabra. Simple, a través de su palabra. Porque si tú no tienes palabra de Dios en tu vida, hermano, hermana, estás corriendo un riesgo tremendo en tu ministerio. Estás corriendo un riesgo tremendo en tu vida personal, en tu caminar con Dios. Porque lo que te pueda decir cualquier persona, lo que te pueda venir delante de ti va a ser difícil de que tú puedas parar a la tentación. Así que Dios guarda su palabra y nosotros también debemos guardarla. ¿Cómo se presentaron las ofrendas? ¿Cómo se presentaron las ofrendas? Se dio con fe. La ofrenda de Abel, primogénito, lo más gordo. Dios quiere lo mejor, lo más grande de nosotros. Lo mejor que nosotros tenemos en nuestras vidas. Dios no quiere un poco de ti, Dios lo quiere todo. Dios quiere lo mejor de ti. Dios quiere que tú le des el primer lugar. En todo. Cuando nosotros estamos delante de la iglesia, ministrando lo que llamamos alabanza, adoración, somos responsables delante de Dios para llevar al pueblo de Dios a esa presencia en adoración, a esa presencia en alabanza. Pero para eso, nosotros debemos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Nuestro mejor tiempo, nuestro primer momento, todo, porque acá hay ejemplos de cómo se dio las ofrendas. Se dio con fe uno, se dio la ofrenda de Abel, por ejemplo, era la primera cosecha, ¿no? La ofrenda que Dios le pidió a Abraham, por ejemplo, fue su primogénito, ¿no? Y las demás ofrendas que vemos en la palabra de Dios, en los sacrificios que se daban en el tabernáculo, era lo mejor, lo más gordo, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Dios quiere lo mejor. ¿Estás dispuesto tú a darle lo mejor a Dios? Lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu vida, lo mejor de tus años. ¿Estás dispuesto tú a sacrificar eso lo que te gusta tanto y darle lo mejor a Dios, el mejor tiempo que tú tienes a Dios? Eso es lo que Dios quiere, demanda de nosotros. Dar lo mejor de ti en lo que haces día a día, como padre, como madre, estudiante, como hijo, como trabajador. Nosotros debemos dar lo mejor. Y esto, hermano, hermana, debe ser la diferencia entre tú y una persona que no conoce a Cristo. Es muy interesante de que hay hermanos, hay cristianos que trabajan, están en sus trabajos y dan lo que les viene muchas veces en gana. ¿Por qué? Porque en vez de ser ese ejemplo en sus trabajos, dando lo mejor, trabajando, porque si tú estás en ese trabajo es porque necesitas un trabajo. Entonces en ese trabajo da lo mejor de ti. Da lo mejor de ti. Haz la labor que se te ha encomendado con lo mejor de ti. No, yo trabajaba en una empresa, tenía a mi cargo cerca de 70 personas. Y cada vez que encontraba a alguien, decía a alguien, haz esto, y lo supervisaba, muchas veces lo hacían mal. Bueno, la mayoría de ellos no eran cristianos. Y la excusa era, por ahí escuchaba que decían, ¿cómo no es mío? Lo que salga, ¿no? Eso no debe ser la actitud de un cristiano. Y aún en cristianos lo he escuchado. ¿Cómo no es mío? Lo que salga.
Y eso es algo que debemos tener cuidado nosotros. Si tú eres músico o si estás queriendo ser músico, es muy importante saber esto. Para eso son los ensayos. Muchas veces he tenido personas en la iglesia que salen al frente y dicen esto, ¿no? Hay una frase que usan bastante esto y dicen, hermanos, voy a dar este especial y esto es para el Señor. Y no han ensayado y cantan y se olvidan la letra, desentonado y todo, y es para el Señor. O sea, si tú quieres darle algo al Señor, tienes que darle lo mejor. Así sea un especial, tienes que darle lo mejor. Cuando estés limpiando el baño de la iglesia, da lo mejor de ti. Algo que mi pastor me enseñó en su momento, cuando yo entré al ministerio de alabanza, no fue de frente a cantar. Fue para ir a cargar parlantes, acomodar los parlantes, limpiar los baños, limpiar la iglesia. Ahí formé mi carácter. Yo decía, esto no era lo que yo quería, lo que yo quiero es cantar. Pero yo me daba cuenta, o mi pastor, en ese momento yo no me daba cuenta, pero mi pastor me hablaba y me decía, este es el lugar donde tú puedes aprender a servir. Porque estar cantando, estar tocando un instrumento o en cualquier área en la iglesia es un servicio. Y aprendí a servir limpiando los baños. Y al principio yo era de aquellos que iba, limpiaba, echaba agua, todo, ya, y salía y me iba, ya limpié. Mi pastor un día no me regañó, vino un día, agarró la escoba, agarró el trapo que se limpiaba todo, los baños y todo, la taza que se limpiaba, una esponja que se limpiaba la taza. Y comenzó él a limpiar la taza, mi pastor comenzó a limpiar la taza. Y lo limpiaba con un sentimiento tan grande. Y yo decía, ¿qué? Ya le va a hacer brillar esa taza ya, ¿no? Y él, mientras limpiaba, me decía esto. Julio, cuando tú limpies esta taza, límpialo pensando que la persona que se va a sentar en esta taza va a ser Cristo. ¡Wow! Eso cambió totalmente mi forma de servir. Mi forma de servir solo a medias. Cuando nosotros hacemos las cosas como para el Señor, y la palabra es magnífica, la palabra de Dios es realmente increíble. La palabra de Dios nos dice que hagamos todas las cosas como para el Señor. Entonces, cuando tú hagas algo, hermano, hermana, hazlo como para el Señor, dando lo mejor de ti en cada cosa que tú hagas. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros le demos lo mejor. Así que prepárate porque esto recién está comenzando. Vamos a tener diferentes tiempos en la cual vamos a seguir meditando y seguir siendo parte de este curso increíble. Así que Dios te bendiga. El corazón de un adorador, ¿cómo debe ser el corazón de un adorador? Dios te bendiga. Nos vemos.